Dios no premia la desobediencia. Hay muchas, por ejemplo, en Deuteronomio 5:33, si me pueden ayudar a buscar esa cita. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? ¿Deuteronomio qué? 5:33. 5:33, listo, vamos a leerlo por aquí. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Como podemos darnos cuenta, la obediencia da largura de días. Muchas veces las personas podemos estar enfermas, la persona puede estar enferma, pero eso, si usted es obediente, esa enfermedad no le va a cortar los días que Dios destinó que usted tenga aquí sobre la tierra. Entonces sí es importantísimo obedecer. Vemos en la palabra de Dios que la obediencia, lo digo particularmente por mí, ayer la pastora Elenita me dio una instrucción. Yo no podía venir al ayuno hoy porque yo llevo una semana haciendo un trabajo que tenía que entregarlo la semana pasada, y yo dije, y cuando ella me dijo ayer, tienes que predicar mañana, lo primero que yo dije, no, yo no puedo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que entregar un documento para el martes, yo no puedo, y si yo vengo mañana, pierdo tiempo, en fin. Me acuerdo que vi la cara como de decepción de la pastora Elenita, y inmediatamente Dios me puso en mi mente cuando Dios pide cosas pequeñas, ¿sí? Dios pide cosas pequeñas, y la obediencia más pequeña queda registrada en la Biblia, como es en el caso de Naamán, que el profeta Naamán tenía lepra, ¿sí? Naamán tenía lepra, y él sabía que había un profeta que podía orar por él, y entonces los siervos lo mandaron a llamar, pero el profeta no salió al encuentro a orar por él. Simplemente le dio una pequeña instrucción. La instrucción, ¿cuál fue? Vaya al río Jordán, que en esa época el río Jordán era el río más sucio de todo Israel, y sumérjase 7 veces. Entonces inicialmente a Naamán le dio coraje, porque primero, la expectativa que él tenía era que el profeta saliera al encuentro a orar por él. Amén. Y eso no sucedió. Segundo, muchas veces lo que hace que no obedezcamos es la lógica. Para el profeta, ¿cómo me va a pedir a mí que me meta al río más sucio de todo Israel? O sea, no tenía sentido. Pero él trascendió de esa lógica, y también tenía sus siervos, que también influyen muchas veces en las personas que nosotros andamos para que uno obedezca o no obedezca las influencias. Entonces, ese pequeño detalle que el profeta le dijo, lo hizo y recibió la sanidad. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, otra pequeña obediencia que se ve reflejada en la Biblia es cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría, donde fluye leche y miel, donde lo multiplicaría su descendencia y lo haría y lo engrandecería. Entonces, ¿qué pasa? Si Abraham no obedece esa pequeña instrucción, simplemente no sería nombrado como el amigo de Dios, como el padre de la fe. Como el padre de la fe. Entonces, esa pequeña obediencia que él tuvo de salir de su parentela hizo que hoy sea el padre de la fe. ¿Sí? Entonces, muchas veces Dios le pide a uno cosas, uno debe obedecer a Dios, pese a que la lógica de uno no diga, no, esto no tiene sentido lo que me está pidiendo Dios. Por ejemplo, en mi caso particular, Dios siempre le habla a uno de muchas maneras, de sueños, o sea, ¿cómo son las formas de que Dios le da una instrucción? Primero, mediante su palabra, ¿sí? La palabra, los 10 mandamientos, ahí está escrito. Amén. Segundo, a través del Espíritu. Amén. ¿Sí? Cuando usted es una persona muy distraída, pues obviamente no va a poder discernir cuál es la voz del Espíritu y cuál es, oiga, es mi impresión. ¿Sí? Y tercero, a través de las autoridades espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, incurrimos en la voluntad permisiva.
Amén. Por ejemplo, en mi caso, por mucho tiempo, pues sabemos que la Biblia dice claramente de que no debemos tener ídolos. ¿Sí? Un ídolo puede ser el trabajo, la plata, la profesión, puede ser el papá, la mamá, un hijo, el nieto, el ministerio, el don. Yo soy quesano, ¿sí? Y Dios le advierte, tú tienes como ídolo a una persona en mi familia en particular, y me venía diciendo, tú tienes que salir de ese nido, salir. Me lo decía diciendo, y si no lo hice por voluntad propia, pues ahora fue por revelación o por trituración. Y apenas sucedió eso, apareció Dios envió la bendición. Amén. Entonces, vemos que la desobediencia trae grandes consecuencias. Amén. Trae muerte, hace que los cielos se cierren, hace que los cielos se cierren, hace que si usted está pasando por una prueba, esa prueba se alargue. Pongámosle, todos tenemos que pasar por pruebas, porque si no se pasa por pruebas, hago un paréntesis acá, muchas veces nosotros admiramos a ministros, admiramos a profetas, admiramos el avance de un empresario, pero todo eso, esa persona ha tenido que pasar pruebas, y si usted no pasa pruebas, no puede tener un peso de gloria. Amén. O sea, pongámosle, dice, ay, tan chévere el pastor Elber, la pastora Elenita, cómo los usa Dios, cómo le muestra las cosas a la pastora Elena, pero es que ellos han tenido que pasar pruebas. Sin pruebas, usted no puede alcanzar un peso de gloria. Usted desea y anhela lo que ve en la persona, pero usted no ve lo que esa persona tuvo que vivir detrás. Amén. Eso es lo que se llama proceso. Sin procesos. Entonces, todos estamos en un proceso, pero si no obedecemos, ese proceso lo hacemos más largo. Obviamente, todos en alguna área de nuestras vidas somos desobedientes. Por ejemplo, para unos es más fácil obedecer en la parte sexual, para otro no. Para unos es más fácil someterse a las autoridades, para otras personas no, pero todos en diferentes áreas tenemos Desobediencia. Entonces la bendición que da la cura de días viene como consecuencia de la obediencia. O sea, la bendición precede a la obediencia. Y la obediencia sin fe no es obediencia. Entonces, por ejemplo, Dios pone nuestras autoridades espirituales para dar una instrucción. ¿Sí? Y usted viene y le pregunta al pastor Elber, a la pastora Elena o al pastor, ¿qué puedo hacer en esta situación? El pastor dice, voy a orar para que me muestre el Señor. Y después uno viene y le da una instrucción, pero la lógica dice, no, a mí no me parece eso. Y les hace uno, porque a mí me ha pasado, les hace perder uno el tiempo, ¿sí? Y le advierten a uno, y después uno mete la pata y después uno está quejándose. Yo lo digo acá, pues por honrar a mis pastores, que la pastora Elenita, el pastor Elber me han salvado de muchas situaciones, y ahora estoy en una situación donde la pastora Elena me había advertido de una circunstancia y de una persona en particular, pero yo no hice caso, ¿sí? Y después yo le diciendo, yo al pastor, y ahora como le digo yo a la pastora Elena, ¿con qué cara me presento? Dios utiliza las autoridades, los sueños, la palabra, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte de la desobediencia medias es desobediencia tardía obediencia tardía es desobediencia. Por ejemplo, en esta parte que la palabra es clara, llevar los diezmos al alfolí y probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces es claro, usted puede venir acá todos los ayunos, orar, meterse 12 horas en oración, pero si usted no está cumpliendo el mandato de dar sus diezmos, no pretenda que sus negocios le fluyan, no pretenda que tenga buenas ventas, porque el único, o sea, de los pocos mandamientos junto de honrar a padre y madre, es que uno le puede reclamar a Dios, bueno Señor, yo estoy siendo fiel con mis diezmos, no estoy robándome los diezmos ni las ofrendas, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque ustedes pueden, o las personas pueden venir acá, ayunar, diezmar, orar, pero no diezman, porque es fácil diezmar cuando hay un ingreso de $1.000.000 de pesos, pero cuando hay un ingreso de 20, 30, 40 millones, muchas personas dicen, no, yo que voy a dar tanta plata allá a la iglesia, los pastores tienen, yo no voy a dar. ¿A usted qué le importa? Lo importante es obedecer. ¿A usted qué le importa lo que los pastores hagan? Allá los pastores con Dios, ¿cómo administran ese dinero?
¿sí? Y es la obediencia del diezmo, porque también hay otra parte que mucha gente da buenos ingresos a la iglesia. Yo estuve, no voy a decir obviamente en qué iglesia, donde el pastor era juez, profeta, hace muchísimos años. Y había un cantante que es famoso, que asiste a la iglesia. Y siempre le daba palabra profética a esa persona y siempre le decía que por tu obediencia, que por tu obediencia, que obediencia. Y yo decía, ¿cómo va a decir que por obediencia si es un tipo casado y está echándome los perros a mí, está detrás mío? ¿Cuál obediencia? Si está siendo desleal con su esposa. ¿Pero por qué? Era él el que mantenía. Entonces hay que darle palabra profética. Exacto, entonces también irse al otro extremo. De usted da dinero, puede dar sus recursos, pero usted no obedece, pues usted no está haciendo nada. Por ejemplo, aquí es obedecer exactamente la instrucción de Dios. Usted puede meterse 12 horas en oración. Bueno, está bien, pero esas 12 horas no le garantizan a usted que Dios le va a responder. Otra cosa muy diferente es si usted recibió la instrucción de parte de Dios, oiga, o por el día de hoy ayune el celular, ayune comida, dedíquese a orar, a clamar y porque Dios le da esa instrucción a través de los pastores o a través de un sueño, de una revelación. Ahí, la obediencia, esas 12 horas, no es que las 12 horas le van a dar la respuesta a usted, ¿sí? Por lo menos, vuelvo, insisto, yo estoy viviendo las consecuencias de no escuchar, los pongo a orar, los pongo a ayunar, los pongo a... Entonces, ¿para qué los pongo si después estoy haciendo lo que se me da la gana? Ahora estoy luchando es con las consecuencias. Yo aclaro que antes de decir que nos pones, porque a nosotros nadie nos pone, aclaro, ¿no? Dios nos dirige a ayudar, Sí. a direccionar. Entonces, si la persona no lo valora, pues ya corre por su cuenta. Amén. Sí. Entonces es importante, la palabra es clara, que es mucho más importante la obediencia que los sacrificios. Amén. Amén. La obediencia que los sacrificios, o sea, muchas veces usted puede resolver un asunto con un direccionamiento específico de hacer un acto profético, ¿sí? Que el Señor le dirija, y puede que para usted diga, no, pues este problema, y con un acto profético, ¿cómo me va a solucionar el problema? Pero sí, lo que premia a Dios es la obediencia. Lo que premia a Dios es no las 12 horas, las 12 horas no son, es lo que usted cumplió a la obediencia. Amén. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere la obediencia? La obediencia básicamente requiere 3 aspectos. Primero, disciplina. Amén. Segundo, una concentración total en lo que Dios dijo. Lo digo también particularmente que a veces uno se embomba y se embota con el problema personal, entonces le están hablando los pastores, o está hablando Dios, y uno siente la voz de Dios, pero por la distracción de estar centrada en las circunstancias, uno pierde concentración y entonces no hace la instrucción tal cual. Por ejemplo, aquí vamos a ver ejemplos de desobediencia y de obediencia. Está clarísimo, por ejemplo, lo que pasó con Abraham, que llegó el pueblo de Israel, no me acuerdo el desierto, no me acuerdo el nombre, el desierto, y le dijo, Israel no tenía agua, y le dijo Dios que le hablara a la roca. Moisés. Moisés. Y Moisés no le... Tranquila. Moisés no le... sino... No le habló, sino le pegó. Uno dice, hombre, pero... ¿qué hizo él? Exacto, no obedeció la instrucción exacta Que le hablara. de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios no necesita dinero, Dios no necesita de sus diezmos. Y yo hago mucho énfasis en los diezmos porque, perdonen la expresión, pero a mí me enfurece la gente chichipata con Dios. O sea, si es chichipata con Dios, o sea, obviamente, ¿usted cómo va a hacer negocios con una persona que le roba a Dios? Le va a robar a usted también. O sea, Dios le da uno de todo. Por ejemplo, sí, uno a veces pasa circunstancias económicas difíciles, pero no siempre fue así. Si uno mira para atrás, Dios lo ha consentido mucho, le dio un papá bueno. Amén, o sea, amén. y uno tiene que pasar por esas circunstancias, porque si toda la vida todo lo tiene boca que querés ahora, pues uno no va a valorar a otras personas que están en la misma circunstancia que uno pasa. Y uno tiene, como dije yo, a través de la prueba y del proceso, se adquiere un peso De gloria. Amén. Entonces, lo único que necesita Dios, lo único que Dios necesita del hombre es la obediencia. Dios no necesita el dinero, es lo único que necesita la obediencia.
Así es. Amén. Dios no necesita de mi diezmo ni mi ofrenda porque Él es rico. Por ejemplo, cuando Dios le da una instrucción, por ejemplo, los pastores pueden dar un direccionamiento, decirle, oiga, yo he sentido de parte de Dios que dé tanta cantidad o que siempre esté, ¿sí? Previamente Dios ya se lo ha puesto en su corazón, ¿sí? Así es. Previamente, porque también hay pastores manipuladores que, oiga, siempre me el carro, siempre me la casa, siempre, pero primero le habla uno a Dios, ¿sí? Le habla uno a Dios y dice, no, y después llega la... Entonces, si Dios le dice a usted, dé una ofrenda, no cuestione, dé la ofrenda, que la obediencia. Otras veces Dios no le manda a dar ofrenda, pero usted cree que va a comprar el milagro con Dios y pasa ofrenda y Dios le está diciendo otra cosa, pues no va a haber resultado, ¿sí? Hay gente que da mucho dinero a Dios, pero no está obedeciendo. Cero obediencia. Exacto. Entonces, otro punto de la desobediencia y de no escuchar la instrucción de Dios es que Dios habla a través de su palabra, a través de sueños, a través del Espíritu, a través de impresiones que usted tiene. Por ejemplo, usted tiene una impresión, puede ver una valla en la calle, ahí Dios le está confirmando. Puede usted prender su celular, ahí hay una predicación que le está diciendo. Es como el pensamiento. Sí, porque y me ha pasado, yo siempre digo, Dios a mí no me habla, pero también a veces uno piensa una cosa, a mí me pasó. Yo estaba en mi casa allá en la costa, perdón que y pues parece que me hubiera Dios dicho, ves a la gaveta. Yo llegaba y me desesperaba también allá en la costa cuando llegaba a mi casa paterna. Y yo estaba acostada y de pronto como que me dijeron en la gaveta. Y yo fui directamente al closet, a la última gaveta, y ahí encontré una cantidad, encontré una virgen amarrada con cinta azul, con pelos, moneda y sal. Y todo eso estaba envuelto. Y a mí me entró esa desesperación, después cogió y me habló, yo decía temblando, ¿y yo qué hago con esto? Yo temblaba, porque yo encontré, como dicen, como una huaca, no sé qué era eso. Y yo decía, ¿y yo qué hago ahora con esto? Y yo, pues la cojo por la izquierda, le hago, y no sé. Y yo cogí y me fui. ¿Perdón? ¿Qué? Ah, no sé, porque ella me habló del pensamiento. Gracias por tu aporte. Entonces, Dios tiene muchas maneras para hablarle a uno. Muchas veces, por eso es que lo que decía el pastor Elber, que es muy importante uno orar y también meditar. O sea, después de la oración, quedarse uno callado a ver y quedarse callado pensando en Dios y decirle, Señor, háblame, porque oramos y después no dejamos oportunidad de que Dios hable. Entonces, la obediencia se requiere para que seamos prosperados, para que se abran las puertas de los cielos, para que haya largura de años en nuestras vidas. Amén. Como ya dije, el ejemplo de Abraham, que dejó la tierra de sus padres y es considerado amigo de Dios. El obedecer tiene que ver con prestar atención a la instrucción. Hay una parte en la Biblia que no copié la cita, dice, escucha atenta la voz de Jehová tu Dios y te irá bien. Entonces cuando yo presto atención a la voz de Dios exactamente y hago la instrucción tal cual, ni más ni menos, ahí veo la bendición. Deuteronomio 28:1. 28:1. Listo. La obediencia me da acceso a bendiciones innumerables. Obedecer me mantiene con larga vida. Si ustedes se dan cuenta, todas las promesas de Dios están condicionadas a una instrucción. Amén. ¿Sí? Si usted quiere ser, vuelvo insisto, no sé por qué insisto tanto en eso. Si usted quiere ser bendecido económicamente y reclamarle a Dios, Señor, no acepto esta condición, pague sus diezmos. Pagar los diezmos a mitad, no. Pago los diezmos, pago el 50%, porque es mucho. No está obedeciendo, está desobedeciendo claramente la instrucción. Entonces no puede usted pedirle a Dios que le abra puertas y lo bendiga si usted está obedeciendo parcialmente. Toda promesa de Dios está condicionada. Donde hay fe, hay obediencia. La fe y la obediencia están directamente ligadas. Yo no puedo decir que tengo fe cuando no obedezco. Por ejemplo,
la confianza. Si usted confía, por ejemplo, usted va donde el doctor, ¿sí? O va al nutricionista que quiere bajar de peso, y uno le da la dieta a la persona. Pero si la persona no confía en uno y lo ve a uno gordo, pues ¿qué va a creer? ¿No? Diciendo, pues aplique la dieta primero en usted y después ahí sí. O sea, o que estas pastillas, estas píldoras para bajar de peso no es creíble. Entonces, si usted confía en los pastores y en la autoridad espiritual, obviamente va a obedecer la instrucción. Si usted no confía en ellos y piensa que es carreta, piensa que no, es impresión de la pastora Elena, no, es impresión del pastor Elber, y yo hago como me parece. ¿Sí? Eso, ahí usted está perdiendo el año, porque, en fin. Acá. Por ejemplo, el primer caso de desobediencia en el Antiguo Testamento es el de Adán y Eva. A Eva y a Adán se le dio una instrucción específica, que todo árbol podían comer, pero el único árbol que no podían comer era el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Eva cayó en la tentación porque la serpiente le dijo que iba a ser como Dios, que iban a ser más sabios que Dios, e hizo caer, o sea, ahí está la mala influencia, ¿no? Porque ahora voy a decir los detalles de la desobediencia y cuáles son las causas de la desobediencia. Cuando usted está mal acompañado, tiene mal cónyuge, un mal esposo, una mala esposa, malas amistades, obviamente por presión de grupo, usted termina desobedeciendo, ¿sí? Entonces, detalles de la desobediencia. Vamos a empezar con la desobediencia. Bueno, antes de empezar con la parte de desobediencia, el pastor me voy a ayudar con Deuteronomio 28, donde está todo lo de la... 28. Sí, donde está todo lo de la desobediencia de o de la obediencia. Obediencia y desobediencia está en Deuteronomio 28 en adelante hasta el versículo 14. Sí, ¿qué le leo? Sí, 28:1. Sí. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Bueno, está ahí. Sí, como podemos dar cuenta, hay muchas bendiciones enormes en la obediencia. No le digo al pastor que lea lo de las consecuencias de la desobediencia, porque son más los efectos negativos y caóticos de la desobediencia que la obediencia. Total. Entonces, ¿cuáles son los detalles de la desobediencia? Primero hay un mandato. Analicemos lo de Adán y Eva. ¿Cuál era el mandato? Prohibido comer del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. ¿Cuál fue la tentación? La codicia. ¿Cuál fue la codicia? Y también la presión del grupo. Eva pecó e hizo caer a su esposo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias principales fue la expulsión del jardín del Edén, muerte para la mujer, dolores de parto, que la mujer siempre estaría enseñoreada por su marido, y al hombre, la consecuencia del hombre es trabajar con el sudor de su frente. ¿Listo? Causas de la desobediencia. ¿Por qué podemos desobedecer? La impaciencia. En este caso lo hemos reflejado en Saúl. Muchas veces la impaciencia, en el caso de Saúl, que le dijo el profeta Samuel, que no ofreciera holocausto hasta que no llegara. Hasta que no llegara. Entonces ahí podría yo decir, causa de la desobediencia, impaciencia y miedo. Impaciencia, miedo y orgullo. ¿Por qué? Tres causas. Impaciencia. Hombre, Samuel dijo que venía, no llegó, y están acá los filisteos a punto de entrar a matarnos. Segundo, orgullo. No llegó, pero es que él es yo también lo puedo Samuel, hacer. yo soy rey, yo también puedo hacer. Ahí desobedeció la instrucción de Dios
dada a través de Samuel, y la instrucción de la ley de los hombres, que los únicos que podían ofrecer holocausto eran los sacerdotes, no los reyes. Y el miedo, este hombre no llegó, pues me tocó, pues acá es muy fácil predicarlo, pero uno se pregunta a sí mismo, ¿yo qué haría? Yo estoy viéndome atacada, me dice, el profeta no llega hasta el holocausto, y pues uno no sabe qué punto podría si llegara, o sea, uno juzga acá desde el púlpito a Saúl. Entonces ahí vemos que en Saúl operó la impaciencia, el orgullo y el miedo. Otra causa de la desobediencia, la curiosidad. ¿Sí? Eso pasa mucho en los jóvenes. Ay, sí me meto un cachito de marihuana, ¿eso qué? Por una vez que me acueste, eso no va a pasar nada. ¿Sí? La curiosidad. En el caso de Adán y Eva, ok, la serpiente dijo, que seríamos como Dios, que tendríamos la misma sabiduría de Dios. Entonces la curiosidad mató el gato y por eso. Otra causa de desobediencia es la tensión familiar. Cuando una persona está sometida a una tensión, a una persecución familiar, puede en desesperación llegar a buscar soluciones rápidas. También, por ejemplo, en este caso, puede también, pongámosle, en la parte de la impaciencia, que se me pasó decirlo, es, a Dios no contestó. Yo llevo orando, cuando ayunando, haciendo pactos, que el ayuno es de, no, antes me voy para el brujo. Sí, o sea, no funcionó con Dios, entonces me voy para el brujo. Ahí se mete, ahí sí metió las de caminar, porque si no va a salir nunca. Altos niveles de estrés, de angustia. Saúl, malas influencias. En el caso de malas influencias está, por ejemplo, el caso de Aarón, ¿sí? De Aarón, que fue influenciada por María a hablar en contra del profeta. Y lo que uno analiza es, no fue tanto lo que dijo malo, dijo, ¿acaso es que solamente él puede hacerlo? Nosotros también podemos hacerlo. Y fue influenciado por María y bajo la presión de esa persona, pues terminó hablando y tocando un manto. Entonces aquí en esta parte es importante saber con quién andamos, ¿sí? Porque como ya dije desde el comienzo, todos tenemos desobediencia en un área diferente. Pero si usted ve y anda con un rebelde, con una persona desobediente, que es constante, desobedece y desobedece y desobedece, entonces si usted en ese momento está con esa persona, usted puede caer bajo las consecuencias de esa persona. Un ejemplo que se me ocurre, un padre y una madre le dicen a la hija, no ande con ese muchacho que es un traqueto, que es, no, y sigue andando, la muchacha está sana, hay una redada, cogen al tipo y la cogen a ella, pues ella ya queda involucrada. Otra puede ser sus familiares, pero si hay una instrucción clara que le diga, no mete ese familiar a su casa, no lo haga, porque ya le están advirtiendo de que puede colapsar su matrimonio, crear conflictos, y usted no obedece, metió a un familiar a la casa, se le dañó el hogar, hay peleas, pleitos, contiendas, llega ruina, y ¿qué pasa después? Ore, pues no siguió la instrucción que le dio Dios a través de sus pastores, de sus líderes, entonces no sé qué. Ok, otra causa de la desobediencia, la tentación de poner a prueba los límites. Por ejemplo, podemos decir David, que Dios le perdonó muchos a otra vez y vuelve y cae. Y vuelve y cae, le perdonó un adulterio y vuelve y cae, y vuelve y cae. Cuando usted ya es una desobediencia reiterativa, con un mismo pecado, eso ya pasa a ser una iniquidad. O sea, una iniquidad, entonces se puede caer. Los muchachos caen, le dice el papá, no ande con esa moto a esas horas, no se vaya, no ande en esa velocidad, no obedece y pues se estrella, ¿sí? Otra causa de desobediencia es creerse más sabio que Dios. Correcto. El caso clarísimo acá es el caso de Jonás. Jonás, Dios le dice, vaya a Nínive y le dice al pueblo que se arrepientan o si no los voy a destruir. ¿Qué hizo Jonás? Cogió una embarcación para Tarsis huyendo de Dios. ¿Y qué pasó? Entró una tormenta terrible, casi se quiebra el
el barco, y por la desobediencia de Jonás, gente inocente estaba pagando las consecuencias, casi se muere todo el grupo, y hasta que votaron a Jonás, ahí. Entonces hay que ser de Jonás, creerse más sabio que Dios. No, Nínive, hay miedo, ¿no? Miedo porque Nínive era una nación muy mala, y también el creerse muy mejor que Dios. No, yo considero que Nínive sí merece el castigo. Entonces no somos jueces ni Dios para decir, no, es que me parece que esta persona debe pasar este proceso. Otra causa de la desobediencia, el miedo, la lógica. Vuelvo, insisto, como lo que pasó con Naamán, que dice, ¿cómo me va a meter 7 veces al río Jordán? O sea, hay que superar lo que dice la lógica. Otro, muchas veces, consecuencias de la desobediencia, la envidia, las causas. La envidia. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. ¿Sí? Ahí en este caso de Caín y Abel vemos particularmente que en ese entonces el sacrificio que Dios pedía era las primicias de los becerros. ¿Sí? Las primicias de los becerros. Entonces, aquí Dios no rechazó la ofrenda de Caín en sí, primero por la condición de su corazón, ¿sí? Porque la diferencia es que Adán estaba adorando a Dios internamente con su ofrenda, en cambio el otro quería adorar a Abel, y Caín era presentando una oración externa para que la gente me vea, ¿sí? Y Dios, la instrucción era clara, en ese tiempo era el becerro, él trabajaba la tierra y él ofreció fue el fruto de la tierra, y Dios no estaba pidiendo el fruto de la tierra, y parece ser que ni siquiera dio lo mejor del fruto de la tierra, dio, ¿sí? Exacto. Bueno, ahora sí vamos a ver propiamente ejemplos. Bueno, ya vimos el ejemplo de Saúl, que Saúl desobedeció pues inicialmente ofrecer el sacrificio. Otra desobediencia de Saúl, ¿cuál fue el mandato? Dios ordenó destruir a todos los amalecitas, y acá viene una cosa bastante interesante. ¿Cuál fue el pecado? Perdonó al rey Agag y reservó lo mejor del ganado. ¿Y cuál fue la excusa? No, es que yo reservé lo mejor del ganado porque se lo voy a ofrecer a Dios. Eso fue lo más grave, que tras de que desobedece, como decimos, tras de que desobedece, dice, no, yo desobedecí, fue porque eso era para dárselo a Dios. Eso yo creo que más enfureció al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Pues que Dios lo rechazó como rey. Y quiso como ante el pueblo excusar su desobediencia, quedar mejor por el pueblo para que no quitara el reinado. Bueno, el ejemplo de Caín y Abel ya lo vimos. Por ejemplo, las consecuencias de la desobediencia de Caín y Abel. Caín siempre fue marcado para que nadie lo matara, y siempre era señalado, fue errante, entró la maldición de la tierra. Ya él vivía de la agricultura y ya no iba a tener, porque ya su tierra estaba maldita. O sea, ya ahí empezó la maldición de la tierra. Era errante, se alejó de la presencia de Dios. Ya dijimos el ejemplo de Jonás. El otro ejemplo, Eli y sus hijos. ¿Sí? Que eso está en Samuel 2:12, sus hijos Ofni y Finehas. Eli era un sacerdote y ya él sabía lo que hacían sus hijos de fornicar con las mujeres que servían en el tabernáculo. ¿Sí? Y sin embargo él se hizo el de las gafas y nunca lo corrigió. ¿Cuál fue la consecuencia? Primero murieron sus hijos a manos de los filisteos. La presencia de Dios se fue de Eli. Él murió y se cortó esa línea de sacerdotes que venía de Eli. Entonces, aquí es importante resaltar de que no debemos ser permisivos con la negligencia de sus hijos. Si usted ve que tiene su hija que está fornicando en su casa directo, o sea, claro, a la regular, sáquelo de su casa, no admita a esa persona en su casa porque va a contaminar todo, sus finanzas, su casa, todo, sáquelo. Puede ser, sí, y muchas veces cuando uno no corta con esas, puede ser el papá y la mamá,
Si usted está en el techo de su papá y su mamá y en la casa de su mamá, pues vaya, así que lo fue que le he hecho ya hace siglos. Exacto. Entonces, cortar con eso. Por ejemplo, el rey David, el orgullo y la curiosidad, un pecado, el orgullo y la curiosidad de él lo hizo censar al pueblo. Dios no lo mandó a censar al pueblo, pero ¿por qué lo hizo? Para saber cuánto ejército tengo yo, con todas las guerras las he ganado yo. Entonces lo que quiso es como atribuirse el mérito propio de sus victorias y no a Dios. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Fue una Destrucción. destrucción. Una plaga de 3 días que mató a 70.000 israelitas, hasta que realmente él reconoció delante de Dios su orgullo, su prepotencia, y que quería saber cuántas personas habían en su ejército y que era el poderoso, y levantó un altar. La plaga no se fue. Bueno, todos conocemos el pecado de David con Betsabé, adulteró. Ahí hubo una traición al amigo, adulterio. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? El hijo de Betsabé y de David murió un hombre inocente, como era Urías, el Eteo. Empezaron conflictos familiares, empezó a haber una división en el reino de David, sembró traición, su propio hijo Absalón se levantó contra él y lo traicionó, empezó a padecer dolores, sufrimiento, pérdida de las bendiciones, y su reino se dividió y empezó un tiempo también de peste, y ahí fue cuando empezó una guerra civil. La guerra civil en Israel básicamente empezó desde el momento de la traición que se levantó Absalón contra él. Bueno, de Aarón ya hablamos, María Aarón, Moisés. Bueno, de Moisés también, de hablarle a la roca. ¿Cuál fue la consecuencia de pegarle y no hablarle a la roca? No entró a la tierra, Sí. no entró a la tierra prometida. Conclusión. Entonces, sí, porque hay muchos, me faltaron los ejemplos de la obediencia, Jesús, Esther, María. ¿Qué nos enseña ya como conclusión? ¿Cuántos minutos? 10 minutos. Ok, como si alcanzó 10 minutos. 5 minutos de conclusión. ¿Qué nos enseña la obediencia? Que la obediencia está directamente relacionada con la fe. La obediencia precede al milagro. La obediencia acorta los procesos. La obediencia lo hace hacer a uno amigo de Dios. Con la obediencia hace a una persona. No. La obediencia hace que Dios le revele a uno sus secretos. Sus secretos y los revela en la intimidad. Amén. Implica seguir la voluntad de Dios, incluso cuando a mí no me parezca, incluso con la presión del grupo, incluso. ¿Sí? Hay muchos ejemplos como el del profeta que se casó con la prostituta. O sea, sí. Bueno, para Dios es obediencia y sacrificio. A veces puede requerir sacrificio, a veces requiere, implica riesgos personales, como pasó en Esther. Mardoqueo le dijo: oiga, usted puede estar allá desfilando muy feliz en el palacio, pero usted no crea que se va a salvar de esto, vaya y preséntese. Y ella arriesgó su vida por presentarse ante el rey. Consecuencias de la obediencia, ya para terminar. Trae bendición y prosperidad, trae protección, trae largura de años, trae que los cielos, las puertas de los cielos se abran, se experimenta una paz profunda. Amén. Dios da honra y exaltación. Amén. Dios da honra y exaltación cuando usted es obediente. Se ganan recompensas celestiales. O sea, ahí básicamente yo no soy madre, pero yo veo que usted. Por ejemplo, su hijo se antojó de algo, un detallito, un pantalón, lo que sea, ¿sí? Y el muchacho, usted sabe que es un buen muchacho, usted se lo compra. Amén. Usted se lo compra y se lo da. Y muy diferente al rebelde que le dice que se porta mal, no le obedece y que tiene que darme. Usted no le va a dar a él. ¿Con qué gusto mal le compra usted? ¿Al que le obedece o al que no le obedece? El que le obedece. Entonces, Dios es así como no, yo lo digo particularmente. Pues ahora es que estoy viviendo, pero Dios siempre ha sido, me ha pechichado. Amén. Bueno, se ganan recompensas celestiales, se gana también coronas cuando usted se muere. Hay piedras preciosas. Por ejemplo, si usted obedece evangelizar, cada persona que haya salido de sus lomos es una piedra. Una piedra que preciosa. tiene.
se gana autoridad para contrarrestar las obras de las tinieblas. Amén. Satanás pierde todo derecho legal. Usted sabe que Satanás se presenta 2 veces a la corte, en la mañana y en la tarde, a presentar. Entonces, por ejemplo, retomando lo que pasó ayer, que me dice la pastora Elenita que predique, y dije, no, pero yo íntimamente, pastora Elenita, íntimamente yo dije, pastora Elenita, íntimamente yo dije, no, pero ¿qué le pasa a la pastora Elenita con todo el mensaje que yo tengo que entregar como una mujer yo a predicar? Si no puedo venir, ¿sí? Que era la obediencia. Entonces Dios, mira, le mando una cosa pequeña para hacer y no es apta, pues no es apta para la respuesta. Gloria a Dios. Ya. Gloria al Señor.